Hola amigos, hoy quiero mostrarles cómo cambiar la ubicación de descargas de sus navegadores en Windows. Bien, cambiar la ruta de descarga de nuestros navegadores es bastante sencillo y voy a mostrarles el ejemplo con tres navegadores: Google, Edge y Mozilla. Quiero mostrar el ejemplo con estos tres para que ustedes se puedan guiar con diferentes navegadores. Entonces yo acá tengo o hice algunas descargas, luego las pasé al PC. Pero me fue bastante complicado buscarlo en descargas y luego pasarlo. Si ustedes cambian la ubicación del archivo, les va a ser bastante útil cuando estén haciendo un trabajo y estén descargando varios archivos o varias fotos, y que no se descarguen en descargas, sino en una carpeta que sea trabajo o lo que ustedes quieran. Por ejemplo, después de eso quiero empezar a descargar música para escuchar en el gimnasio, y aquí creé la carpeta. Quiero que toda la música se vaya guardando ahí. Entonces vamos a ver primero con Google. Entonces abro Google y voy a hacer el ejemplo con esta imagen. Si le doy clic en guardar, se va a guardar en descargas. Entonces digamos que yo no quiero que queden en descargas, sino en la carpeta música. Entonces vamos a entrar. En este caso el ejemplo va a ser con Google, en los tres punticos en la parte superior derecha. En diferentes navegadores cambia un poquito, pero ahorita les voy a mostrar con Mozilla para que ustedes se puedan guiar. Entonces acá en los tres punticos, configuración, nos vamos al lado izquierdo, descargas y listo. Aquí está la ubicación, simplemente le damos clic en cambiar. Seleccionamos la carpeta, la buscamos, por ejemplo, yo sé que está en el escritorio y se llama Música Gin. La selecciono, acá le doy clic en seleccionar y aquí arriba me dice, va a quedar guardado en User Henry Stock y Música Gin. Entonces si yo voy al archivo o lo que yo quiera descargar, le doy clic en guardar imagen, se va a quedar directamente en esa carpeta. Aquí lo podemos cambiar, pero a veces se nos olvida, cuando estamos haciendo trabajo se nos olvida. En cambio, si ya tenemos seleccionado la carpeta, simplemente le damos clic en guardar y se guarda exactamente en esa carpeta. Aquí entramos en la carpeta música Gin y aquí está. Y una vez terminemos el trabajo, pues nos devolvemos y lo colocamos otra vez en descargas. Listo, entonces voy a eliminar eso y ahorita les voy a mostrar. Ahora les voy a mostrar el ejemplo rápidamente con, bueno, empecemos con Edge. Yo pensaba que lo tenía por acá listo. Microsoft Edge. Entonces ese es prácticamente Google. Entramos acá. Vamos a cerrar esta ventana. Listo. Bueno, si ustedes en este navegador y les sale todo ese poco de noticias y las quieren quitar, por aquí les voy a dejar un video para que lo puedan, para que no tengan todo ese poco de noticias y tengan el navegador mucho más limpio. Listo, una vez estén en Edge, le van a dar clic en esos tres punticos. Y aquí igual, por aquí aparece configuración, al lado izquierdo descargas. Y aquí cambian la ruta por la carpeta donde quieren que queden sus trabajos o sus descargas. Y en Edge, en Mozilla sí cambia un poquito. Entonces acá entro al navegador. Si le doy clic, aquí ya no aparecen tres punticos, sino tres líneas. Entonces, dependiendo del navegador que ustedes tengan, de pronto cambia un poquito, pero siempre van a entrar en la opción descargas. Entonces, acá le damos clic y aquí ya no aparece configuración. Entonces, si ustedes buscan alguna que se asemeje, en este caso, ajustes. Aquí no aparece en el lado izquierdo descargas, pero entonces van a deslizar un poquito hasta encontrar la opción descargas. Entonces, acá nos dice archivos y aplicaciones descargas. Quedan guardadas en este caso en el escritorio. Entonces vamos a buscar examinar y en este caso si quieren cambiarlo a descargas, pues colocan descargas, y si no, pues vamos a hacer el ejemplo con la misma carpeta que está en el escritorio, música Gin, escritorio, música Gin, por aquí está, seleccionar y ahí me dice que ya va a quedar en esa carpeta. Entonces si yo busco alguna imagen acá o algún archivo, digamos que esta imagen, por aquí está, guardar imagen, enseguida me queda en esa ruta, le doy clic en guardar, luego entro a la carpeta y ya está. De esta forma vamos a cambiar la ruta de ubicación de descargas en nuestros navegadores.